Juan 8, 48 al 59. Esta es la palabra de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le están diciendo a Jesús. Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces les dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es como fuego que quebranta la roca, porque ella es como una espada que atraviesa el alma, y porque no hay nada mejor que pudiéramos estar haciendo hoy día, Señor, sino estar escuchando tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella, que tu voz celestial llegue hacia nuestros corazones y que nos transforme, Señor, y que nos cambie, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Por tu Espíritu Santo, rogamos que tú nos lo des en este día, nos llenes de él, porque tú eres un Padre bueno, que da buenas cosas a los que le piden. Pedimos hoy el Espíritu Santo, Señor, para poder entender y predicar tu palabra. Amén. Un famoso hombre inglés llamado C.S. Lewis, que vivió alrededor de los años 60, él propuso un dilema que en realidad es un trilema, porque tiene tres partes, acerca de Jesús de Nazaret. Justamente él tenía un programa de radio, como nosotros, y él en la radio propuso este trilema a sus oyentes, y luego él lo escribió en su libro Mero Cristianismo. C.S. Lewis es el nombre de este autor. Y el trilema decía básicamente lo siguiente: tú no puedes decir que Jesús de Nazaret es nada más que un buen maestro moral, porque la Biblia revela que Jesús de Nazaret era una de tres cosas. Tú tienes que elegir cuál quieres tú que sea. Uno, Jesús era un lunático, era alguien que decía cosas locas y no sabía lo que estaba diciendo. Dos, Jesús sabía lo que estaba diciendo y sabía que eso no era cierto y por tanto lo hacía eso un mentiroso. O tres,
realmente Jesús era el Hijo de Dios y todo lo que decía era verdad. Pero cuando tú te encuentras, decía Lewis, con el Jesús del Nuevo Testamento, tú no puedes decir simplemente que es un buen maestro moral. Porque un buen maestro de moralidad no dice estas cosas. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entre Jesús y Abraham habían 2000 años de diferencia. ¿Se imaginan? Yo les digo hoy día, antes que un hombre que vivió hace 2000 años, yo soy. ¿Tiene eso sentido? Entonces tienes que elegir. Si Jesús es un lunático, un mentiroso, o verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Por eso se llama el trilema de Lewis. Porque era un trilema en donde Jesús podía hacer solamente estas tres opciones. Si Jesús no fue ni loco ni mentiroso, ¿cómo podemos explicar las palabras que dejó acerca de sí mismo? ¿Qué clase de hombre sano, bueno, equilibrado, sereno, inteligente y profundo diría algo como, antes que Abraham fuese, yo soy? Así que este es Jesús de Nazaret, mis hermanos. Y hoy día vamos a hablar mucho de él y de quién él dice quién es. Este texto que nosotros acabamos de leer tiene tres grandes partes, son como tres escenas de una obra, que son diálogos. En cada diálogo Jesús termina con una frase, pero que es para darte vueltas en tu cama durante una semana. Primero, él dice que el que guarda su palabra nunca va a morir. Segundo, él dice que Abraham, del Antiguo Testamento que leyó el hermano Alex y estaba explicando, él dice que Abraham vio el día de Jesús y que cuando lo vio se gozó. Pero tercero y más fuerte todavía, Jesús dice que antes que Abraham existiera 2000 años de diferencia, él dice yo soy. O sea, él existía antes que Abraham. Jesús de Nazaret decía, yo existía antes de Abraham. Y utiliza esa palabra yo soy. ¿Recuerdan cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento a Moisés en la zarza? Cuando le dice, ¿y en qué nombre voy a ir a los israelitas? Y Dios responde, yo soy el que soy. Eso significa yo siempre he existido. Yo nunca comencé a existir, como todos nosotros, que comenzamos a existir en nuestra concepción. Jesús de Nazaret no tiene inicio ni final. Él siempre ha existido. Eso, por supuesto, lo hace a él. Esta declaración que él hace, él está anunciando que él es Dios. Y ya a los fariseos les costaba que él dijera que era más que Abraham, pero cuando él se iguala a Dios, ¿cuál es la reacción de estos hombres? Tomaron piedras para lapidarlo y lo consideraban un blasfemo. Así que el título de este sermón es Jesús, el gran yo soy, que es una de las declaraciones más masivas y más claras de la Biblia que hablan acerca de la divinidad de Jesús. Pero como te digo, son tres escenas. La primera, Jesús, el príncipe de vida; la segunda, el esperado del Antiguo Testamento; y la tercera, el gran yo soy o el Dios eterno. En la primera escena, el diálogo comienza. Bueno, hay que entender que esto es un diálogo de más atrás, ¿ya? Todo esto es una conversación, es un diálogo. Lo que vimos la semana anterior es parte de esta misma diálogo, ya no es como que son diferentes días, está todo pasando en el mismo instante. Los judíos lanzan dos acusaciones a Jesús. Primero le dicen que es samaritano por las palabras que está hablando. Los samaritanos eran mestizos, era una mezcla entre judíos y paganos. Entonces, como vimos, los judíos tenían una gran confianza en su raza, ¿no? Entonces, al decirle samaritano es como que lo están insultando.
No eres un mestizo, no eres pura sangre como nosotros. Pero ellos aún más profundizan al decirle que Jesús está endemoniado. ¿No decimos bien que tú eres samaritano y tienes un demonio? ¿Por qué los fariseos, los judíos pensaban en esto? Porque ellos creían que Jesús estaba hablando puras clases de pescado. ¿Cómo va a decir que, cómo va a decir que no tiene pecado? ¿Cómo va a decir que viene de Dios, que viene del cielo? La única razón cuerda para los judíos en el trilema de Lewis es que Jesús era un lunático, era un loco, y estaba hablando así porque estaba poseído por un demonio. ¿No decimos bien que tú tienes demonio? Versículo 48. Cuando los fariseos se sienten acorralados por las declaraciones de Jesús, ellos lo ofenden, lo insultan. Samaritano, demonio tiene. Porque como vimos en el sermón anterior, las cosas que Jesús dice van directamente, son como un puñetazo a su orgullo, a su ego. Y ellos reaccionan de una manera violenta. ¿Recuerdan ya cuando ellos dijeron? Porque Jesús no solo habla palabras, él hacía cosas extraordinarias. Entonces cuando los fariseos veían las cosas que Jesús hacía, los milagros, cómo sanaba ciegos, cómo levantaba cojos, cómo resucitaba muertos, ¿cómo se explicaban eso? Ellos decían, no, tú echas los de fuera demonios, porque Jesús también expulsaba demonios, y le dice, echas demonios por, ¿me ayudan? Por Belcebú. O sea, tú estás poseído por demonios y estás echando afuera a tus amigos en el fondo. Pero estaban acorralados, no tenían qué decir, ni sabían cómo responder ante lo que Jesús decía. Pero de forma tranquila y apacible, Jesús va a responder en nuestra primera escena de diálogos. Y él claramente dice, yo no tengo demonios. Yo no soy un lunático, yo soy un loco. Yo no tengo demonios, le está diciendo. Por el contrario, honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Él hace lo contrario a lo que hace un poseído. Él honra a Dios. Y él da una serie de características de lo que él hace que demuestran que no tiene demonio. Honra al Padre, no busca su propia gloria. ¿Qué más? Conoce a Dios y guarda su palabra. Hermanos, ved a un hombre que todos los segundos de su vida honró a Dios. Temió a Dios. Todas las mañanas, las tardes y las noches de su vida no buscó su gloria, sino que buscó la gloria del Padre. Ve de un hombre que guarda la palabra de Dios y obedece perfectamente a Dios. Contempla por un segundo a este hombre que valora a Dios como lo más importante de su vida. Ve a un hombre que no tiene pecado, mancha o defecto. Aquí está aquel que nunca vivió para sí mismo, sino para la reputación de su Padre. Cristo es como un sol de justicia, de santidad, de perfección. No como el segundo Adán que cayó y desobedeció, sino él fue sumiso y obediente al Padre. Conoce hoy a uno que no conoció pecado. Jesús no conoció pecado. Como dice Hebreos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús nunca tuvo un mal pensamiento. Jesús nunca miró cosas que no debía. Jesús nunca habló o insultó con ira pecaminosa. Jesús nunca tuvo un corazón que se inclinó hacia la codicia o hacer lo malo. Sus manos nunca hicieron el mal. Sus pies no corrían hacia el pecado, sino que corrían hacia los necesitados, hacia la gente pobre y hacia la gente enferma.
Ve hoy a un hombre cuya belleza en santidad es deslumbrante. Jesús nunca vivió en ansiedad y no tenía dónde acostar su cabeza. Jesús no tenía una almohada. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde. Y nunca estuvo ansioso. Nunca dijo, ¿qué vamos a comer hoy día? Un hombre que nunca explotó con ira pecaminosa, insultando. Un hombre que nunca lanzó mentiras o respondió con enojo. Antes bien fue paciente. Nunca se frustró. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado nosotros cuando las cosas no salen como queremos? Un hombre que nunca se enojó pecaminosamente. Un hombre que nunca codició, sino que vivió contento con lo suficiente. Jesús de Nazaret es el hombre más desapegado a lo material que tú alguna vez vas a conocer. Por el contrario, el corazón de Jesús, ¿sabes hacia quién o hacia qué estaba apegado? Hacia las personas, hacia los necesitados, hacia los miserables, hacia los pecadores, hacia la gente quebrada. Hacia ellos Jesús se apegaba, pero él no se apegaba a lo material. Admira las lágrimas de Jesús por los sufrientes y sus lágrimas también que se derraman por la Jerusalén desobediente. ¿Recuerdan? Cuando Jerusalén iba a crucificar al Señor y él lloró por aquellos que lo iban a crucificar y estando en la cruz, en la agonía, pidiendo agua y le dieron vinagre. ¿Y saben lo que dijo él en su sufrimiento? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en la misma hora de su sufrimiento máximo, tuvo compasión de los mismos que lo estaban clavando y burlándose de él. Ved a un hombre perfecto. Contempla hoy su obediencia inmaculada, sin mancha. Aún soportando con fidelidad el dolor y el sufrimiento, los azotes, el escarnio, que todos sus amigos lo abandonaron y después los perdonó. Pedro lo negó 3 veces y después lo restauró. Mira también cuando él oraba en la mañana. Él amaba encontrarse con su Padre. Míralo, míralo, míralo por muchos años y nunca encontrarás un defecto en Jesús de Nazaret. Nunca vas a encontrar un defecto en él. Ahora, por otro lado, mira hacia tu vida. Y ve los pensamientos que han habitado en tu mente. Mira tus ojos y qué has puesto delante de ellos. Mira tu boca y ve si has hablado la verdad. Mira tus manos y pregúntale si han hecho el bien. Siempre. Mira tus pies y pregúntale si han corrido hacia los demás o hacia ti mismo. Mira hacia adentro y contempla tus fallas de carácter, tus incongruencias. Mira tu vida de oración por un momento, tus debilidades, tus frustraciones, tus enojos. ¿Ha encontrado tu corazón el contentamiento o vas tras la codicia y la avaricia y el amor por lo material? En lo que haces, ¿buscas tu reconocimiento o el reconocimiento de Dios? Jesús dice, yo no busco mi gloria.
Y nosotros es lo que hacemos. ¿Qué buscamos? ¿Puedes contar las veces que has menospreciado al Señor? ¿Te desvives por otros o por ti mismo? ¿Qué hay de tus frustraciones, tu impulsividad, tus insultos cuando te dañan, tus explosiones de ira y tu falta de paciencia? Y ahora dime, ¿en quién quieres confiar? ¿En ti mismo o en Él? No hay dónde perderse, hermanos. A su gracia o a tu comportamiento le darás tu corazón. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Es decir, toda la obediencia de Jesús, adivina qué, Dios te la regaló a ti. A ti, a ti, a ti, a ti. Toda esa perfección que tú ves en Jesús es tuya. Y cuando Dios te mira, oh, no ha pecado nunca. Porque estás cubierto con la sangre de Cristo. Con la justicia del Señor. Él es tu justicia. Él es tu vestido perfecto. No eres tú mismo. Y por eso siempre nuestros ojos deben fijarse en Él. Nuestro Salvador, nuestro Señor. Él se sustituyó por nosotros y nos regaló su precioso tesoro de méritos. Toda la vida de Jesús fue un banco de méritos, de nunca haber mentido, pero no solo de no mentir, sino de siempre decir la verdad. De nunca haber robado, pero no solo de robar, sino de siempre haber sido generoso. De amar a Dios por todos los segundos de su vida, con todo su corazón. Y ese regalo es tuyo si lo tomas por la fe. Su obediencia, su hermosura, su santidad. ¿Saben para qué te la muestro? Para que te la apropies como tuya. Para que tú veas dentro de ti y digas, soy tan falto, soy tan pecador, pero Él es tan hermoso y glorioso que Él es todo lo que yo necesito. Él, hermanos, Él es nuestro regalo. Así que hay dos opciones. Los judíos lo tenían, nosotros lo teníamos. Hay dos opciones de reacción ante Jesús el Señor. Rechazarlo y despreciarlo. Y si tú te encuentras seguido con Jesús, va a llegar un punto en que lo vas a querer matar. Si tú lo rechazas constantemente y si tú lo rechazas y Él te habla todos los días de tu vida, va a llegar un punto en que lo vas a querer matar. O puedes recibirlo en tu vida. Puedes decir, Señor, te necesito. Puedes decir, tú eres mi Salvador y yo soy falto, pero tú eres el Hijo de Dios. Los judíos estaban rechazando a Jesús, estaban deshonrando a Jesús, estaban diciéndole, tú eres samaritano, tú tienes demonio. Pero Jesús dice, esa es una reacción. Pero por otro lado Jesús dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es decir, tendrá vida eterna. La muerte, como hemos hablado en otros sermones, es la eterna separación de Dios y su comunión por causa de nuestro pecado. Jesús está diciendo en otras palabras que el que guarda su palabra nunca será separado de Dios. Como dice Juan 5:24, dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero los judíos piensan que está hablando de la muerte física.
Entonces le empiezan a decir, ¿recuerdan? Abraham murió, los profetas murieron. Pero él no está hablando de la muerte física, sino de la muerte eterna. Como también consoló a Marta cuando le dijo en Juan 11:25, Jesús le dijo a Marta, cuyo hermano recién había muerto, ya vamos a llegar a Juan 11, vamos a Juan 8 recién. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, o no morirá jamás, es otra traducción. Es lo mismo que está diciendo acá. El que vive y cree en mí no morirá jamás, no morirá eternamente. El que guarda mi palabra no morirá eternamente. Pero tú puedes o guardar su palabra, creer en él y seguirlo, o rechazarlo y deshonrarlo, como lo están haciendo los judíos. Una opción es vida eterna, otra opción es muerte eterna. Como dice Dios en el Antiguo Testamento, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Cree en él, guarda su palabra. Esta declaración de Jesús de guardar la palabra no es otra manera sino de expresar la verdad de que la vida eterna es el resultado de creer con humildad y obediencia en su palabra y seguirlo. Recuerdan que Jesús ha dicho que la fe verdadera siempre trae consecuencias. Como dijo, si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra, guardar la palabra. Es otro lenguaje para decir el que me sigue. Pero para seguirlo tienes que creer. Y para creer, luego crees y luego permaneces en la palabra. Guardas su palabra. Porque alguien puede decir, yo creo en Jesús, pero no guarda su palabra. ¿Cree realmente? No. La evidencia de que cree, la evidencia de que es un verdadero discípulo, es que guarda y permanece en la palabra. El que cree luego es aceptado y por eso guarda la palabra. Como dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y quién ama a Jesús? ¿Quién puede amar a Jesús? ¿Y por qué amamos a Jesús? ¿No es acaso por lo que Él hizo por nosotros? Pero Él dice que el amor hacia Él no es meramente una profesión de labios, sino que tiene que ver con el aprecio que tú tienes y que yo tengo de su palabra. Atesorarla, guardarla. ¿Quién guarda? ¿Qué guardamos en los cajones? Las joyas, las cosas, el dinero lo ponemos bien guardadito. Dice, guarda en tu corazón, guarda mi palabra, atesórala, apréciala, síguela, obedécela. Amor hacia Cristo y valoración de su voz. Y él dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús es precioso, hermanos. Él es el príncipe de la vida. Él da vida eterna a todos los que creen en Él. La verdadera fe engendra una vida de obediencia y de aprecio por la palabra de Dios. Entonces recíbele, oye su voz, ámale y atesora su palabra. Porque Él está diciendo, el que guarda mi palabra, pregunta, ¿guardo yo la palabra de Jesús? Esa es la aplicación práctica. ¿Cuál es mi relación con la palabra de Jesús? ¿Sigo yo la palabra de Jesús o sigo mis propias palabras, mis propios pensamientos? ¿Vivo yo conforme a lo que Jesús me ha dicho que debo vivir o vivo yo conforme a mis propias conclusiones? El que guarda mi palabra, dice Jesús, nunca verá muerte. Y como digo, esto es un tremendo mazo para cualquier persona. ¿Cómo que nunca va a haber muerte? Jesús promete, fíjense lo que está diciendo, la muerte entró por el pecado.
Y Jesús está diciendo que Él tiene la solución a la muerte y al pecado. Jesús tiene la solución a la muerte eterna. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿No les parece fuerte? A mí me parece muy fuerte, la verdad. Entonces los judíos malinterpretan y creen que está hablando de la muerte física. Abraham murió, los profetas murieron. ¿Crees tú que eres mayor que Abraham? En la segunda escena, el segundo diálogo. ¿Crees tú que eres mayor que Abraham? ¿Quién te hace a ti mismo? Esta palabra en parte recuerda lo que dijo la mujer samaritana en Juan capítulo 4. ¿Tú te crees mejor que nuestro padre Jacob? Y ahora los judíos dicen, ¿tú te crees mejor que nuestro padre Abraham? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Ellos están acusando a Jesús de tratar de engrandecerse a sí mismo. Pero Jesús responde, no, yo no busco mi gloria. El Padre me glorifica. Yo no me glorifico a mí mismo, dice Jesús. Es el Padre que me glorifica. Y Él es el que juzga las intenciones. ¿Y cómo va a glorificar el Padre a Jesús? ¿Cómo lo glorificó el Padre? Resucitándolo de entre los muertos, sentándolo a su diestra. Ustedes saben que la resurrección es la vindicación de Dios de que Jesús fue agradable a sus ojos y de que hizo todo lo que el Padre le había ordenado, como dice Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre exaltó a su Hijo porque su Hijo fue obediente. Y entonces Jesús le dice, verso 56, la segunda declaración fuerte y masiva, le dice, Abraham, ya que estamos hablando de Abraham, ¿tú crees que eres mejor que Abraham? Y dice, bueno, Abraham vio mi día. Abraham vio mi día y se gozó. Lo vio y se gozó. Y esa es una clara diferencia entre los judíos que dicen ser hijos de Abraham y Abraham. Abraham vio de antemano la venida de Cristo y se alegró. Los judíos están en la venida de Cristo y quieren matarlo. Hay una diferencia ahí. Pero Jesús está diciendo que Abraham contempló su venida antes de que él viniera. Hebreos 11 dice que los santos del Antiguo Testamento, sin recibir aún la promesa, lo miraron de lejos, creyéndolo y saludándolo. ¿Cómo se salvaron? ¿Cómo se salvaron las personas del Antiguo Testamento? Por la fe en Jesucristo. Todos, hermanos, todo aquel que entra al cielo es solo por la fe en Jesucristo. Ellos miraban hacia adelante porque Jesús todavía no venía, pero Dios se lo había prometido. Creyeron en la promesa y fueron salvos por la fe. Eso es lo que dice Romanos 4. David fue salvo por la fe, Abraham fue salvo por la fe. Lea Hebreos 11, la lista de todas las personas que vivieron por fe. ¿Y nosotros cómo somos salvos? Por la fe, pero nosotros no miramos hacia adelante porque Cristo ya vino, miramos hacia atrás, hacia lo que Él hizo. Pero en el fondo es el objeto de la fe lo que salva, que es Jesús. Los padres del Antiguo Testamento, Abraham y todos sus acompañantes, miraron hacia Jesús y fueron salvos.
Abraham vio mi día y se gozó, dice Cristo. Nosotros miramos hacia atrás y somos salvos. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la esperanza del Antiguo Testamento se llama Jesús. Los profetas y los padres esperaban a Jesús. Lo esperaban. Así que todo lo que nosotros encontramos en la escritura del Antiguo Testamento no son simplemente ceremoniales obsoletos. Son las promesas de que iba a venir alguien que iba a arreglar todo lo que estaba dañado en el mundo. Y los que creyeron en esa palabra fueron salvos. Entonces, todo en las escrituras, mis hermanos, se trata acerca de Jesucristo. Nosotros debemos buscar en las escrituras a Jesucristo. No genealogías, no cuestiones judaicas, no. Es Jesús quien está prometido. Es a Él que debemos buscar. Segunda cosa que quiero mencionarte acerca de esto es que Abraham vio a Cristo y se gozó. Y eso es otra palabra para decir que Abraham tuvo fe en Jesucristo. La fe, hermanos, se deposita en una persona de carne y hueso. Que no es solo una persona de carne y hueso. Es más que eso. Pero es realmente un ser humano. Nuestra fe no se deposita en una iglesia. No se deposita en un pastor. No se deposita en un predicador. No se deposita en otras personas. La fe se deposita solo en Jesucristo, en Jesús. No en ti mismo, en Él, como Abraham. Dos formas en cómo Abraham vio el día de Cristo y se gozó. Uno, cuando nació Isaac, su hijo. Él lo esperó. ¿Por cuánto tiempo? Pusieron atención, 25 años. 25 años esperando el nacimiento de su hijo. Y cuando nació, se alegraron. Se gozaron, dice la Escritura. Pero ahí está la pregunta. ¿Abraham solo se gozó porque tuvo un hijo en su vejez? ¿O él estaba viendo algo más en su hijo? ¿Cuál era la promesa de Dios? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, a través de esa guaguita salida de un vejestorio, hermanos, de 90 años, ese niño con la piel tersa, Abraham lo vio y se alegró, pero no solo porque era su hijo, sino porque a través de él iba a venir el Mesías. Esa fue una oportunidad donde Abraham se gozó y vio el día de Cristo. Otra oportunidad donde Abraham se gozó y vio el día de Cristo, precisamente en Moriah, con el cuchillo en la mano, a degollar a su hijo, obedeciendo la orden de Dios. Pero Abraham tenía fe. ¿Saben por qué Abraham lo hizo? Porque Abraham tenía fe en la palabra de Dios. Porque Dios le dijo, voy a bendecir tu simiente, voy a bendecir a tu hijo y a través de tu simiente, a través de Isaac. ¿Isaac qué significa? Risa. A través de él voy a bendecir a toda la familia de la tierra. Como dice Karen, 3 doritos después, anda a sacrificar a tu hijo al monte Moriah. Abraham creía en la palabra de Dios y lo que dice Hebreos es que Abraham tenía la fe de que Dios era poderoso, incluso de que si él pasaba por el cuello de su hijo el cuchillo y se lo lograba desangrar, Abraham tenía fe de que Dios podía levantar a ese muerto, a ese niño entre los muertos. Lo podía resucitar y que Dios no iba a faltar a su palabra. Por eso Abraham lo hizo. Y por eso Abraham llegó al punto de... Estaba decidido a hacerlo. Pero Dios le dice, Abraham, ya sé que me temes. Ya sé que crees en mí.
no extiendas tu mano contra el muchacho. Y de pronto, un carnero enredado. Y la Biblia dice que el carnero fue sacrificado en holocausto en lugar de Isaac. Cristo fue sacrificado en lugar de nosotros. Y el Padre, mis hermanos, el Padre de la gloria, el Padre de las luces, llevó el fuego y el cuchillo contra su Hijo en la cruz. Y no hubo sustituto para Cristo, porque Cristo era el Cordero sustituto. Para ti sí hubo un sustituto. Su nombre es Jesús. El Padre lo sacrificó y fue el Padre el que lo puso acá, hermanos. El Padre, como dice Isaías 53:10, quiso quebrantarlo. El Padre desplegó toda su ira y la indignación de su justicia que era contra nosotros en Jesús. Como dice el credo apostólico, Jesús está en la cruz sufriendo el infierno. Tu infierno, mi infierno. Porque el infierno, hermanos, es la separación de Dios. Es la muerte eterna. Vivir en el tormento eterno. Jesús fue atormentado por tus pecados, por los míos y por los de millones de personas incontables. ¿Te imaginas cuánta carga está llevando él ahí? ¿Cuánta ira está bebiendo él ahí? Por eso en Getsemaní todos estuvieron viendo películas esta semana. Ninguna película, hermanos, va a reflejar claramente la enseñanza de las Escrituras. Dice la Escritura que Jesús estaba tambaleando antes de morir. No por la corona, no por los azotes. Él estaba tambaleando. Él estaba, dice la Escritura, que estaba angustiado, que sudaba gotas de sangre justo antes de subir a la cruz, porque él estaba comenzando a experimentar, como dice Jonathan Edwards, fue llevado a la puerta del horno en Getsemaní, para que sintiera las flamas de la ira de Dios. Y él estaba con esa copa ahí y decía, aparta de mí esta copa. Jesús obviamente no quería beber la copa de la ira de Dios. Si Él es santo, es perfecto. Él no conoce la indignación de su Padre. Pero Él termina la oración diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él se levantó de esa oración pensando en ti, pensando en mí, para salvarnos a nosotros y tener que soportar esto. No hay nada más terrible que morir colgado en un palo, pero eso no es tan terrible como soportar la ira de Dios Padre. No, perdón, no dice Padre, dice Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que cuando Abraham vio el cordero, se alegró porque vio a Cristo, vio al Mesías. Como dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Es fe en Cristo, hermanos, es fe en Él. En nada ni nadie más, solo Jesús. No un santito, no una virgen, no tú mismo, no una iglesia, no un pastor, no la iglesia presbiteriana, no un lugar, no sillas, no, es Jesús, es Él. ¿Has visto esas historias donde vienen meteoritos a la Tierra? Y cae un meteorito, pero no es tan grande todo, y destruye una parte del mundo. Después cae otro, y es más fuerte, pero
Tampoco destruye todo el mundo. Pero detrás de eso viene un tercer meteorito, del cual los primeros dos se desprendieron, que con solo tocar la atmósfera va a destruir todo. ¿Has visto esa historia? ¿Has visto esas películas de los meteoritos? Esta tercera declaración de Jesús es el tercer meteorito, el más grande. Y cuando él dice esto, explota la mente de los fariseos. Porque cuando Jesús dice esto de Abraham, ellos dicen, bueno, tú no tienes ni 50 años. Jesús dice en la escritura que empezó su ministerio cerca de 30 años. Levanten la mano los treintones. No, usted no. 30 años nomás, por hermano, es joven. Y los fariseos le dicen, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? De aquí viene el meteorito. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo era. No dice yo era. ¿Saben por qué no dice yo era? Porque eso haría a Jesús iniciar en algún punto antes de Abraham. Pero él no dice yo era. Él dice yo soy. Y yo soy, en la forma en que está expresado acá, es un presente continuo. O sea, siempre he existido. Y el único que tiene esa cualidad es Dios. Yo soy el que soy. El único que es autoexistente es Dios. El único que es infinito es Dios. Todos nosotros somos seres limitados que necesitamos de otras cosas externas a nosotros para funcionar y empezamos a existir en un punto del tiempo. Con esta frase Jesús está diciendo yo soy atemporal. En Juan 17 orando le dice Padre, ahora devuélveme tu gloria, devuélveme mi gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. O Jesús está loco, o es un mentiroso, o es realmente el Hijo de Dios. Él dice, yo soy. Esta frase indica que siempre ha existido. Esta frase indica que Jesús es Dios. Esta frase indica que Jesucristo de Nazaret es eterno. El Dios eterno, hermanos. El Dios de la gloria. Se encarnó en un bebé de pecho. Como ese que está allá. En un bebé chiquitito. El Dios de la gloria vino y se introdujo en la historia. El Dios que está por sobre el tiempo se puso debajo del tiempo. El Dios que creó la ley se sujetó a la ley. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Si Él es Dios, Dios nos necesita para amar. Dios no nos necesita para amar, porque Él ya se ama a sí mismo en las personas de la Trinidad. Él tiene un amor perfecto. Él no nos necesita. Entonces, ¿por qué vino? Porque nosotros arruinamos todo, hermanos. Arruinamos este mundo. Este mundo fue creado perfecto, con seres humanos perfectos. Pero el pecado arruinó todo. Y he aquí enfermedad,
Ahora hay muerte, hay tsunamis, hay depresión, hay falta de significado, hay falta de identidad, hay miseria y tú sabes que has experimentado esa miseria. Todo está dañado. Entonces el Dios de la gloria miró nuestro estado y se compadeció de nosotros y vino y nació en un establo de animales. Creció y vivió perfectamente. Y al final de su vida, cuando merecía bendición y gloria, fue puesto en un pedazo de palo para restaurar tu vida y la mía. Para restaurarnos, hermanos. Y para restaurar este mundo caído. Y tú sabes que al final nosotros no vamos a ser fantasmitas volando en el cielo. La Escritura habla de la resurrección de entre los muertos. Nosotros vamos a volver a tener cuerpos. Cuerpos glorificados. Y esta creación va a ser renovada. Y van a haber nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo fue maldito en una cruz para que la tierra pueda ser restaurada. Jesucristo fue maldito en una cruz para que tu maldición y tu pecado fuera restaurado. Jesucristo murió por nosotros para restaurarnos a nosotros y todas las cosas, hermanos. Y en ese mundo ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto. Pero eso va a pasar cuando Él venga por segunda vez. Primera vez Él vino como un cordero, pero Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, gobernando este universo hasta el día y la hora señalada, en cuanto Él en su cuerpo que está hoy día en el cielo, va a descender a esta tierra nuevamente en gloria, ya no en debilidad, ya no en un pesebre, ya no como un niño de pecho indefenso, sino ahora como el rey coronado de gloria, con huestes celestiales, millares de ángeles a sus espaldas, con sus ejércitos a buscar a su pueblo. Te encontrarás tú ese día revestido de la sangre que Él derramó. Tú sabes que sus marcas siguen en su cuerpo. Sus marcas no desaparecieron. Él sigue teniendo las marcas en sus manos. El costado atravesado. Cuando le dice a Tomás, mira, toca. Soy yo. Sus pies horadados. Él sigue cargando las marcas de su amor. Y ese Rey de gloria, mis hermanos, volverá por segunda vez. El gran yo soy. Volverá en gloria y majestad, hermanos. Y puede que venga hoy día. ¿Te imaginas? El otro día estaba conversando con mi esposa. Me decía, ¿te imaginas? Jesús toca la puerta ahora. Y yo me puse tan feliz de pensar eso. Ojalá que tocara mi puerta hoy día. Pero un día va a volver. Tal vez estés vivo, tal vez no. Pero si estás muerto, adivina qué. Vas a resucitar. Amén. Como Él resucitó, tú también. Y si sigues vivo, para cuando Él venga, tu cuerpo va a ser transformado. Amén. Y todo será renovado, hermano. Entonces Él llamará a dar cuenta de lo que hicimos. Él llamará a dar cuenta de los dones que nos dio y cómo los ocupamos. Y habrá recompensas. Pero en ese gran día habrá dos grandes grupos. Los de la derecha y los de la izquierda. A los de la derecha Él les dirá, venid benditos de mi Padre, al reino
van a estar conmigo por siempre. Van a disfrutar de mi presencia en un mundo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, todo nuevo. ¿Cómo va a ser ahí? No tengo idea, ni me preguntes. Pero va a ser tierra, vamos a estar ahí, hermanos. Pero a los de la izquierda les va a decir, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos los que creyeron que Jesús era un mentiroso o un loco o simplemente lo ignoraron van a ser condenados. Pero hoy es día de salvación. Amén. Y tú tienes, hermanos, tú tienes la llave del reino de los cielos en la predicación del Evangelio. Amén. Háblale a otros. Sí, Señor. Amén. Háblales de Jesús. Gloria al Señor. Es como una casa que se está incendiando. Tú no tienes idea cómo van a pasar las cosas. Y si Dios nos presta vida para ver un día más, habla de Jesús. Amén. Habla a tus hijos de Jesús. Habla a tus vecinos de Jesús. Habla a tus amigos de Jesús. Gloria. Él es el gran yo soy. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por hablarnos un día más. Por mostrarte a nosotros como el príncipe de la vida, el que guarda tu palabra nunca verá muerte. Por mostrarte a nosotros como el esperado del Antiguo Testamento, Abraham vio tu día y se gozó. Y por mostrarte ante nosotros como el gran yo soy, el Dios de la gloria eterno. Y lo que tú viniste a hacer por nosotros. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que podamos realmente ser tus discípulos, poder seguirte, atesorar tu palabra, que tu palabra halle cabida en nosotros, que podamos guardarla, mi Señor, que podamos amarte, que podamos vivir una vida como es digno del Evangelio, que podamos responder con fe y buenas obras ante lo que tú has hecho. ¡Qué gran obra has hecho! No nos dejes ser indiferentes. Y ayúdanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.